sacan a la sala de interrogatorios. Nada más entro a la sala de interrogatorios, me preguntan a ver si yo sé rezar. Pues ponte de rodillas. Me obligan a ponerme de rodillas, nada más me pongo de rodillas, me meten una hostia, que me quedo en el suelo. Yo tenía que estar desnudo todo el rato, posiciones forzadas, tenía que estar a la pata coja durante no sé cuánto tiempo y luego cambiar de pierna. Claro, se te queda la pierna agarrotada y te caes. Te levantan cogiéndote el pelo, golpes en la cabeza todo el rato. A ver si yo era de Segui, que no, a ver si yo era de Segui, que no, a ver si yo conocía a esta persona, que no. Eso era constante en todo el interrogatorio. Me pusieron contra la pared para que escuchara lo que en la sala de al lado estaba pasando, y fue también aterrador porque lo único que escuchaba era gritos de alguno de los compañeros que estaba detenido. Me obligan a desnudarme, me desnudo, y hay una mesa en mitad de la sala de interrogatorios. Me tumban en esa mesa. Tengo 5 policías alrededor, son 5 hombres. Yo ya venía en todo el viaje de Donostia a Madrid escuchando que me iban a meter un palo por el culo, que me iban a hacer la bolsa, que me iban a violar. O sea, yo me creo que me pueden hacer de todo. Lo que consiguieron conmigo es que tu cabeza haga crack. Pusieron la cabeza mía sobre la mesa y cogiéndome de los pelos fuertemente, o sea, no hacía más que darme, o sea, golpetazos contra la mesa, ¿no? En ese momento, del dolor que tenía, o sea, no pude más, y entonces ellos aprovecharon para que yo escribiera en un papel todos esos nombres que ellos me iban dictando. Primer día de juicio en la Audiencia Nacional contra 28 jóvenes vascos. Se les acusa de militar en la organización juvenil Segui. Tendrán que hacer frente a una petición de 6 años de cárcel. La policía obtuvo sus nombres tras arrestar a otros 40 jóvenes, muchos de los cuales denunciaron haber sufrido torturas. Recientemente, estas 40 personas han sido absueltas por la Audiencia Nacional. Ahora, los 28 jóvenes se enfrentan a un nuevo juicio. No todos acuden a su audiencia con el tribunal. Xavier Harina, Imanol Salinas, Igarki Robles, Yacine Ramírez e Irati Tobar somos las encausadas que no hemos ido a Madrid. Como bien explicamos ayer, todas las encausadas queremos hacer nuestra pequeña aportación en este juicio que comienza hoy en Madrid. Sabes que lo van a detener, o sea, sabes que ya van a venir a por él. Pues se hace raro que estés hablando con ellos de cualquier tontería y que en unas horas pues se los vayan a llevar. No soy ya macho, pero te sale como un instinto ahí, creo que de madre, ¿no? De protección. O sea, entonces, no sé, yo me sentía como que era lo que tenía que hacer. Más que nada porque si estuviese yo en su lugar, me gustaría que hubiese una persona que se pusiese ahí. O sea, yo creo que ellos estaban fortalecidos viendo que tanta gente de Burlata, ¿no? Y tanta gente de Euskal Herria había ofrecido sus cuerpos para protegerlos, ¿no? Y eso, cuando decimos de pasar de la solidaridad al compromiso, yo creo que está ahí, ¿no? Domingo llegamos casi toda la familia estuvimos con él, ¿no? Y la verdad que bueno, que nos creó un impacto grande, ¿no? Había muy buena organización, mucha gente, se veía que mucho apoyo. Empezamos preparando entre gente que no nos conocíamos de nada máscaras naranjas con mensajes reivindicativos. Luego estuvimos pues hinchando los globos, yendo un poco por el recinto de Loyola y alrededores y así, colgando los globos, haciendo pancartas. Muy bien organizados. Nos infiltramos, nos duplicamos, como las células nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan 2
pensamos con las puertas abiertas. Lo que no se ve lo estamos viendo. Nacimos sin saber hablar, pero vamos a morir diciendo: crece la ola, crece la espuma, cuando cada vez más gente se suma. Pues aparecemos y vemos que hay una cantidad de medios impresionantes a la puerta de la audiencia. Nos cogimos, nos pusimos a la puerta de la Audiencia Nacional tapando la entrada, nos entrelazamos los brazos, dijimos que nosotros también éramos parte y nos metimos adentro. Nada más comenzó, nos subimos a las sillas y mostramos unos carteles de sí a la resolución con Pombide Aribay. Somos 28 personas y 28 maneras de hacer desobediencia, ¿no? Pues estos 5 tomaron esta desobediencia y a otros nos tocó, digamos, hacer en la misma audiencia, ¿no? Delante de la señora Murillo, delante de lo que es el Estado, delante de la Fiscalía, coger y plantarnos, ¿no? Hoy aquí en la sala hemos visto a 23 acusados, 5 no se han presentado, lo que ha motivado la orden de búsqueda y captura emitida por la juez Murillo. Además ha advertido que en cuanto sean localizados ingresarán en prisión y permanecerán en ella hasta que finalice este juicio. Está previsto que lo haga en diciembre. Xavi les comunicó a su familia, a sus hermanas en este caso, ¿no? Un tiempo antes como que la intención era de no presentarse al juicio, ¿no? Porque no estaba de acuerdo con la política que lleva la Audiencia Nacional ni con los jueces y que él no quería participar en eso. Un poco shock, ¿no? Políticamente le entendemos perfectamente y le apoyamos, claro, familiarmente ya es diferente, porque la situación que tenemos encima en estos momentos pues no es nada fácil. Podrías comprender o no comprender o aceptar o no aceptar, pero al final es su decisión, con todo lo que ello conlleva, con el tema de posible pérdida de fianza, vuelta a ingresar en prisión, el jaleo que vuelve, lo que le crea a la familia otra vez, que no es que lo tengas olvidado, pero bueno, digamos que lo tienes un poco apartado, ¿no? Sabes que te puede volver a tocar, pero ya te vuelve a cambiar un poco el chip de la vida, ¿no? Ya no es lo mismo hace 2 años, ya tienes familia, otros trabajan, es un poco volver a empezar otra vez, ¿no? O sea, el objetivo, dejar claro que no es evitar, ¿no? Ese juicio concreto, ¿no? O sea, porque sabemos que a esas personas imputadas van a venir y se las van a llevar, o sea, asumimos que van a bajar y que las van a juzgar, pero queremos visualizar eso, ¿no? Cómo nos los están llevando y se los están llevando por la fuerza a Madrid, ¿no? O sea, queremos demostrar de una manera desobediente que nosotros no estamos dispuestos a que se lleven a nuestra gente. Yo sí que me planteé en un principio la posibilidad de no presentarme, pero también es verdad que, por una parte, la implicación que eso tiene, o podría tener, como ha sido en este caso, es que estemos durante el periodo del juicio en la cárcel, ¿no? Y, por lo tanto, la labor que también tenemos que hacer fuera de seguir construyendo ese muro popular, pues se dificulta de alguna manera, porque nosotros, que igual somos los más directamente implicados, no podemos formar parte en eso. Entonces hay gente que vemos que se tiene que quedar también fuera para trabajar. Cientos de personas se han congregado en la Basílica de Loyola para arropar a los imputados que no han acudido al juicio. La Ertzaintza está a punto de llegar para arrestarles por orden de la Audiencia Nacional. Pues enviaron el primer aviso hacia las 3:30 de la tarde diciendo que había llegado la prensa española. Entonces íbamos ya recibiendo, conforme iban pasando los minutos, cada vez más información y que lo que verificaba era eso, que ya están llegando, que llegan. Y pues cogimos y dijimos, mi padre y mi hermana y yo, pues no, pues vamos a ir a la Esquegún y a que había el aviso, a ver si llegamos o a ver qué hay. Y sí que empezaron a dar pautas de que si aparecía la Ertzaintza esa misma tarde, pues, o cuando apareciese, había que seguir unas pautas, ¿no? Que para eso se habían hecho unas máscaras, se iban a repartir unas pelucas, como forma de solidaridad y para que a la Ertzaintza le costase más la identificación de los 5 jóvenes.
Info7 albistegiak. Arratsaldeon guztioi, arratsaldeko 7 eta 2 minutu, orain minutu gutxi esan dizuegu, alarma guztiak piztuta daudela Loiolako basilikan, ertzaintza bertan da, askegunea zutik, Irati Tobar, Jacin Ramirez, Imanol Salinas, Igarki Robles eta Xabier Arina auzipetuak defendatzeko. Cantando y aplaudiendo y todos contentos y con fuerza, pues esperando a lo que venía, ¿no? Esperando a que te zurren, esperando a que le detengan a tu amiga del alma y estás con una peluca y un antifaz, ¿no? Es un poco cómico, pero dentro de un drama, ¿no? Bueno, pues que vengan, ¿no? Y que vengan, pero ya, nada que me... O sea, a mí me apetecía que viniesen y que empezasen a hacer lo que sea, porque esos momentos eran bastante intensos, pero una vez que estás dentro es como que no sientes miedo, sientes como soy uno más de todos estos y si la gente no se va corriendo, pues como puede pasar en una mani o algo, ¿no? Es porque me tengo que quedar y va a salir bien, ¿no? Nos montamos allá en el hall del hotel, bajamos los portátiles, cogemos la wifi, pim pam, y nos ponemos a seguir, pues eso, pues o mediante Ahocha o Berría, ¿no? Por el Bambuser, un poco lo que es todo en directo, ¿no? Y un poco estar en lo que era el Herria Resia presente y dando un poco esa visión que otros medios de comunicación igual no iban a dar. Me fijé que a toda la prensa la estaban echando y la estaban llevando hacia un cordón de seguridad que tenían un poco a las afueras, ¿no? Salgan de aquí. Salgan de la zona cordonada. Estoy diciendo bien. Y yo me quedé un poco por la mitad y no me dijeron nada. Bueno, empezaron a sacar a la gente, yo estaba grabando bastante cerca de donde estaban sacando y ya me fijé que había unos tipallos que estaban, venga a señalarme con el dedo como, no, pues a ver qué hacía ahí y tal. Y nada, al poco vinieron 5 o 6 policías, vinieron hacia donde mí, me sacaron un poco de malas maneras, me sacaron de lo que son las escalinatas y al minuto pues vinieron otros 5 o 6 policías, me engancharon del brazo y me llevaron hacia la zona donde estaban llevando a toda la gente para identificar. Había un policía que me estaba agarrando, me estaba medio empujando de malas maneras, pues le quité un poco el brazo, le dije, oye, que estoy trabajando, vamos a mantener un poco la compostura y tal, y no sé qué. Se le veía que el policía estaba desencajado, no sé qué se habría metido, y me empezó como, oye, que todavía no he empezado a pegarte, ¿no? Algo así, ¿no? Me empezó a decir, ¿no? Entonces, bueno. Es cuando me cogió el carnet de prensa, lo miró y me dijo, este carnet te lo puedes meter por el culo, y de malas maneras me lo metió por la parte de atrás de la capucha. Yo creo pues que saben que para ellos somos esa prensa incómoda. Sobre todo los medios populares, pues gracias a todo el avance tecnológico que está habiendo, pues están cogiendo un potencial muy grande y les está siendo un elemento muy incómodo para ellos, ¿no? Para poder actuar pues como han actuado toda la vida, ¿no? Estábamos haciendo resistencia pasiva. Bueno, pues empezaron a sacar a la gente de unas maneras horribles, utilizaban a un ertzaina como si fuera un monstruo que ellos liberaban para pegarnos. Había cuerpos que parecían cajas de resonancia de las leches que les daban en las espaldas, de todos los golpes que daban. O sea, dándole con la porra, dando puñetazos en la cara, en los brazos, ¿no? Aparte como los sujetaban, intentando inmovilizarlos, tirándolos al suelo. Una brutalidad, claro, que te quedabas abrumado y decías, o sea, esto cuando me llega a mí, a ver cómo respondo, también sin saber, ¿no?, cómo respondo. Mientras tanto, había otro ertzaina que en vez de grabar eso, que creo que están obligados a grabar la operación, nos grababa a nosotros las caras. A una chica
que fue a proteger a su amiga, le pegaron un puñetazo en el ojo, empezó a gritar con unos gritos que, bueno, horrorizaban. Pues mientras tanto el Ertzaina que tenía la cámara seguía grabándonos, sin mover una puñetera ceja. Los brazos, las piernas no las podía ni doblar, o sea, tenía el cuerpo congelado de pánico, de bloqueo, de miedo, de angustia, y me estaba ahogando. Entonces empezaron a chillar, pásale una bolsa, y eso aún fue peor porque pues tengo fobia a las bolsas desde que estuve incomunicada con la Guardia Civil, y entonces dos personas, un chico y una chica de la Ria Resi, se levantaron e intentaron negociar con los cipayos de que necesitaba una ambulancia y que necesitaba asistencia médica urgentemente. Y los cipayos, pues bueno, la contestación primera que tuvieron fue: si está aquí es voluntariamente, ¿no? Tira, zuzenean Maite Bidarte telefonoaren beste aldean dugu. Arratsaldeon, Maite. Arratsaldeon, Amaia. Bueno, azken notizia da, Jacinte Ramirez gaztea atxilotu dutela, atxilotako guztia, zarpa, barrura sartzen ari dituzte, eta txalo zaparra dago abituta, nik errango nuke beste gazte bat ere atxilotu berri dutela orain. Le vi enseguida que lo tiraban al suelo, que lo reducían, que ellos mismos hacían como un corro para que no se viera lo que estaban haciendo dentro, lo que estaban haciendo con él, que en ese corro lo poco que podíamos ver se veía que había golpes, pero que él salió muy entero, ¿no? De hecho en las imágenes se ve gritando con el puño en alto. Mira, al principio no me di cuenta hasta que estaba en el suelo, que les decía a todos los de mi alrededor: pero si ese es Imanol, pero es Imanol, y que no se veía que él se movía. Yo ya me puse nerviosísima y yo ya dije: bueno, esto ya me paso a ver lo que le ha pasado, porque es que como lo bajaban y tal, pues y después de todo como les habían bajado a los de antes también, pero que se levantaban y él no se levantaba, yo ya pensé que le había pasado algo malo. Con Xabier Arina, por ejemplo, uno con todas sus fuerzas, su bota le pisó así en el brazo y yo creía que ya le habría sacado el hombro todo. Hoy sí han estado los 28 jóvenes vascos procesados. Los 5 de Loyola, a petición del fiscal, irán a prisión mientras dure el juicio. La defensa no ve riesgo de fuga. Dice que estuvieron localizables en una protesta pública, pero a la presidenta del tribunal eso le es indiferente. En modo de protesta, ayer estuvieron de manera pública y notoria. Al tribunal le es absolutamente indiferente. No han venido, ¿no? Eso es el riesgo de fuga. El gobierno vasco defiende la actuación de la Ertzaintza. La valoración que la consejera de Seguridad ha hecho hoy en el seno del Consejo de Gobierno ha sido positiva, ha sido proporcionada. No, o sea, no fue proporcionada. ¿Proporcional? ¿Qué significa proporcional? Fue bestia. Lo único que teníamos eran pelucas y máscara, y estábamos agarrados de los brazos. Entonces no hace falta porrazos, no hace falta tirar a la gente, arrastrarla, empujarla. Y el PNV, que tanto se jacta, ¿no?, de que habrá un momento en el que habrá que desobedecer al Estado y tal, pues vemos como en estas situaciones concretas lo único que está haciendo es obedecer sus órdenes, acatar todo lo que le están ordenando de una manera violenta, utilizando a su policía para al fin y al cabo pegar, humillar y arrastrar a sus ciudadanos y llevárselos a una jueza que, bueno, que está juzgando a 28 chavales cuando que tienen en su contra declaraciones de otros 40 que han sido absueltos, ¿no? El de Loyola no es el primer muro popular o espacio liberado que en los últimos años se ha celebrado en Euskal Herria. Primero en Bayona y Gasteiz, más tarde en Orereta, luego en Donostia, posteriormente en Ondarroa y en Iruña, también en Tafalla, el de Loyola y el último en Bilbao. La utilización de la desobediencia civil para hacer frente a los juicios políticos y a las condenas se está extendiendo por todo el país. Desobediencia, auzolán y comunicación, ¿no? O sea, creo que son los tres pilares fundamentales de una Askegunea. Por una parte, desobediente, porque dejamos muy claro que las personas que participamos en él, tanto en Askegune como en el Ria Resi, vamos a tener una jarrera desobediente, pero eso, vamos a utilizar medios pacíficos vamos a utilizar nuestros cuerpos un poco como resistencia. Solana, compromisoa.
Desobedientzia eta ahalduntzea. Por otra parte, he dicho el auzolan, ¿no? Porque las Keguneas ¿no? se construye con la fuerza de todos, ¿no? Participando pues, de una manera, no sé cómo diría, ¿no? Solidaria también. Konpromisoa, elkartasuna, tentsioa ere, baino borroka, ez dakit. Y luego un tercer punto también muy importante es el de la comunicación, ¿no? Qué capacidad han tenido los askegunes para transmitir todo lo que está pasando en él, ¿no? Eta alde batetik ilusioa ere ez, ikusi dezakezulako reaktibazioarekin gauzak lortzen direla edo kasu honetan ez, epaiketa politikoak gelditu alde direla. Es de una resaca emocional gigante. O sea, ahí lo que se vive es súper intenso. O sea, súper intenso, súper duro, con mayúsculas, pero súper bonito también, con mayúsculas. Azkeguneak berak esaten du, ez? Azke sentitzeran gune bat eta azke sentitzeran momentu bat. Pero también creo que esa desobediencia debe llevarse a cabo de una manera colectiva y como pueblo en diferentes aspectos o ámbitos de nuestras vidas, ¿no? Que es una manera de enfrentarse a esos poderes que no nos dejan avanzar o que no nos dejan ser. En ese sentido, la manera de confrontar con el Estado, la desobediencia tiene un papel importante, ¿no? Porque visualiza muy bien toda esa violencia que se da de manera sumergida, ¿no? Yo creo que es una de las herramientas básicas para hacer frente a esa injusticia. La desobediencia, la solidaridad, el compromiso de la gente es la base que puede hacer caer, ¿no? Nosotros lo que planteamos es hacer un muro para hacer caer otro. Sortu genuen mundu perfektu bat geurea Irikuste zinetik haratago aurki genezakeen Denak zun olerki usaina Zubi zuria iragan genuen Dena itazte harpaitzeko Zubi zuri zeharkatzen Lehoien basa mortuan Zuzinen erregina Hoiukatu nuen Aldarri genuen Pues bueno, se despido de él, dándole ánimos, que muchas gracias por todo. Y bueno, pues eso, ¿no? Y él, pues bueno, dándonos ánimos, no os preocupéis, que dentro de 3 o 4 días nos vamos a volver a ver. Mientras está, que ves a todo el mundo, que les está arropando, que les está apoyando, que están todos, vamos, haciendo piña con ellos, ya es una emoción terrible. Y quisieras, vamos a abrazarles a todos, pero vamos, conforme iban saliendo. Y sobre todo el apoyo de mucha gente, ¿no? Que mucha gente que la mayoría no las conoces, la gente de Irún y Herria las conoces, pero gente de fuera que te animaba, que después de saber lo que iba a pasar, ¿no? Y entonces la verdad que por lo menos nos sentimos como muy arropados y en nuestro caso por lo menos muy arropados y... Pues a los chavales que realmente quieren cambiar un poco esta sociedad, pues nada, les daría muchos ánimos para que pudieran salir adelante.